Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde de jueves 7 de mayo. Gracias por acompañarnos en este programa donde hacemos cada tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a iniciar con este tema tan candente que es las tensiones entre las relaciones México-Estados Unidos, derivadas, sin lugar a dudas, de las presiones que está haciendo el gobierno que encabeza la botarga naranja Donald Trump en contra de México, supuestamente porque acá en México no se combate el narcotráfico, y vuelve a insistir que si no lo hacemos acá, lo harían ellos. Otros funcionarios del gobierno estadounidense están insistiendo, amenazando en que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos y posiblemente intervenciones. Vamos a presentarle esta información, pero también vamos a abordar otros temas, lo que tiene que ver con la crisis por desaparición de personas, pero también otros asuntos. Vamos a recordar que hace 20 años, el 3 y el 4 de mayo, ocurrió uno de los hechos represivos más atroces, más brutales, en contra de la sociedad mexicana por parte del Estado, estas violencias estatales, y fueron la represión en contra del pueblo de San Salvador Atenco en el Estado de México. De esto vamos a hablar más adelante con América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y también vamos a abordar temas de la guerra informal y temas de devastación, y también la situación en Medio Oriente, cómo siguen las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Por un lado, las declaraciones extremadamente contradictorias del presidente y de otros funcionarios de Estados Unidos de que supuestamente ya acabó la guerra, ya acabó esta fase de operaciones, ya está todo, estamos llegando a un acuerdo, y desde Irán prácticamente los ignoran y dicen, seguimos esperando una confirmación de un fin total de la guerra y no solamente las amenazas de cada día. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Isabel Rizo en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Es muy importante esta entrevista que tendremos con América del Valle, porque se cumplieron esos 20 años y todavía no hay justicia para más de 200 personas que fueron detenidas arbitrariamente, torturadas, muchas de ellas mujeres violentadas sexualmente por parte de los policías. Hemos cambiado de colores de gobiernos durante 20 años y todavía permanece la injusticia y la deuda gubernamental. Pero vamos a arrancar con las tensiones, Rubén, las presiones de parte de Donald Trump contra México. Ahora fue el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche. Él afirmó que podrían presentarse nuevas acusaciones contra funcionarios y políticos mexicanos presuntamente vinculados
con cárteles de narcotráfico, esto en declaraciones que hizo para News Nation. Dijo, ya hemos acusado a múltiples funcionarios del gobierno de México, recientemente también a un juez, y eso es algo que continuará, declaró al Briley on the Border, el segmento especial de News Nation. Hay que recordar que Todd Blanche fue abogado personal de Donald Trump en los juicios que enfrentó antes de llegar a la presidencia, pues de manera que es muy cercano del magnate. Al referirse a las acusaciones presentadas la semana pasada contra 10 funcionarios y ex servidores públicos mexicanos, incluido a Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa ahora con licencia, Todd Blanche indicó que algunos de ellos probablemente querrán cooperar y esa cooperación podría conducir a cargos adicionales, es lo que dijo. Y en más información, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que pese a señalamientos surgidos desde la Fiscalía Federal de Estados Unidos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no observa una ofensiva del gobierno estadounidense contra México y sostuvo que la relación bilateral mantiene causas de cooperación en distintos frentes. Dice, no hay una situación donde nosotros veamos que ha cambiado la relación con Estados Unidos, y señaló que al tiempo que pidió actuar con cabeza fría y exigir pruebas ante cualquier acusación. Ayer la presidenta subrayó que la defensa de la soberanía nacional no está en negociación y advirtió que no se permitirá la operación en territorio mexicano de agentes extranjeros no acreditados al considerar que ello contravendría la Constitución y las leyes del país. Dijo, nadie le va a decir al pueblo de México cómo nos gobernamos. Y bueno, en más información, altos funcionarios de la Oficina de Contraterrorismo y del Departamento de Estado de Estados Unidos viajaron esta semana a la frontera con México del Paso, Texas, para coordinar con socios interinstitucionales la aplicación de las prioridades del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga. Esto está reportando La Jornada. Dicen ahí, seguimos comprometidos a utilizar todas las herramientas, incluidas las designaciones de organizaciones terroristas extranjeras, para desarticular bandas criminales y terroristas transnacionales y así fortalecer la seguridad de las comunidades estadounidenses, de lo que dijo la Oficina de Contraterrorismo en redes sociales. Esta información fue compartida ayer por la Embajada de Estados Unidos en México en su cuenta de red social. Y la visita allá al Paso se llevó a cabo el pasado 4 de mayo y fue encabezada por Mónica Aguer, quien es la titular de la Oficina de Contraterrorismo. Esto es importante, este detalle de cómo Trump, a partir de la declaración de las organizaciones del crimen organizado como terroristas, está organizando, digamos, o coordinando las diferentes agencias, esto siguiendo las amenazas que ha hecho de supuestos ataques terrestres. Y también hay nuevas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dijo que el gobierno de México está actuando en contra de la delincuencia organizada, y así contestó a la declaración de su homólogo estadounidense Donald Trump respecto a que si México no actúa, entonces él lo hará. La presidenta resaltó que en varias ocasiones Trump se ha expresado en este sentido, pero aquí hay resultados como la disminución de casi 50% de los homicidios dolosos, 2.500 laboratorios destruidos y personas detenidas con carpetas de investigación abiertas, dijo la presidenta, agregando que México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos y estaban en las cárceles mexicanas, dijo, y nosotros también queremos que ellos cooperen, lo que no ha ocurrido, y comentó, nosotros hemos pedido que envíen a cerca de 4 personas vinculadas con el huachicol y no lo han hecho. También se solicitó la entrega de otras 2 personas vinculadas con el caso Ayotzinapa y nada, no hay respuesta de Estados Unidos. Además dijo que hay disminución en el paso de fentanilo a Estados Unidos y destacó y enseguida llamó la atención de que la Estrategia Nacional de Control de Drogas del vecino país se incluyó por primera vez la meta de crear una América libre de drogas a través de normas sociales. Están reconociendo que tienen un problema grave de consumo de drogas y el documento se presenta cómo atender mediante la prevención, dijo la presidenta. Ella también recordó que desde las primeras llamadas telefónicas que tuvo con Trump, le preguntó por qué en México no había un alto consumo de drogas y ella respondió que se debía a los valores familiares que son muy profundos. También está la campaña nacional de prevención e insistió en que esta es la primera vez que hay un reconocimiento explícito del problema de consumo que tienen en Estados Unidos. Y otro capítulo de la estrategia se titula Rescate y respuesta a la sobredosis, donde dicen que 16% de la población tiene problemas graves de consumo. El documento también menciona en otra parte la necesidad de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Esto significa que el diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado en varios temas. No queremos que se rompa la confianza mutua que se basa en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la responsabilidad compartida y diferenciada, el respeto y confianza mutua y la cooperación y sin subordinación. En otra nota, la Fiscalía General de la República de México informó que ayer
que en el narcolaboratorio del polémico caso Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la CIA, se incautaron 55,000 litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos, además de casi 2,000 litros de metanfetamina. Además, hallaron diversos artefactos para la confección de drogas sintéticas, consistentes entre otros en cilindros para gas, LP, contenedores, reactores y centrifugadoras, reporta la agencia EFE. Esto es todo a partir de la investigación por el operativo donde participaron y después murieron en un accidente 2 agentes de la CIA. En un comunicado, la Fiscalía General indicó que el hallazgo del laboratorio en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, intervenido primero por la Fiscalía Estatal el 17 y 18 de abril, agentes ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Regional, que es el responsable de la carpeta de investigación, fueron al lugar de los hechos, y esto con el fin de tener conocimiento del hallazgo en el sitio y realizar aseguramiento de los bienes, artefactos, productos y sustancias encontradas ahí. Y bueno, en un ambiente más amplio de las relaciones México-Estados Unidos, en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó al primer ministro de Israel y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, por lograr la liberación de Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras, que había sido condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, reporta la jornada. Esto estaba muy interesante, este ángulo de supuestas presiones de Netanyahu contra los gobiernos de México y Colombia. Dice, o preguntó más bien Petro, ¿qué razón tiene el señor Netanyahu para pagar por liberar a un gran narcotraficante, expresidente de Honduras, solo con el fin de destruir a los gobiernos de Colombia y México? Se preguntó Petro al comentar en la red social X los audios en los que Hernández conversa con el actual gobernante de Honduras, Nasri Asfura. En los audios revelados por el portal de noticias diario Red y Canal Red se escucha al exmandatario hondureño indultado por el presidente Donald Trump, al parecer por petición de Netanyahu, de poner en marcha una estrategia para desacreditar a los presidentes Gustavo Petro y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en los que se advierte que la idea es crear unos expedientes contra Colombia y México al utilizar un medio de comunicación digital con sede en Washington. Preguntó nuevamente Petro en la red X, ¿acaso no demuestra que quienes luchamos en vanguardia contra el narco y somos agredidos por él, se refiere a Netanyahu, somos México y Colombia? Esto lo pregunta al reenviar en su cuenta un mensaje de la cadena de radio Caracol de Colombia que califica el contenido de los audios como el Honduras Gate. No es el primer desencuentro de Petro con Netanyahu, a quien el presidente colombiano no ha dudado en calificar de genocida contra el pueblo de Palestina por estos hechos. Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 1 de mayo de 2024. Nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados en esta videollamada con América de El Valle. Ella es integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio y el Agua allá en San Salvador, Atenco, y le agradecemos enormemente que nos tome que acepte conversar con nosotros en esta videollamada para recordar un hecho de la mayor importancia, y es que el 3 y 4 de mayo de 2006 ocurrió uno de los casos de violencias estatales contra la sociedad más graves. Es un hecho represivo, digamos, indignante, y que, bueno, todavía está pendiente llevar justicia por este caso. América del Valle, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, tenemos mucha audiencia que evidentemente está enterada de todos estos acontecimientos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pero digamos, para los más jóvenes probablemente que no lo recuerden, nos haces un resumen de qué ocurrió el 3 y 4 de mayo allá en San Salvador, Atenco, Estado de México. Híjole, me pides algo requete difícil. Resumen, pero sí lo hago con todo gusto, y es importante que las generaciones presentes, pero incluso todas, aún en esos años, bueno, pues que mantengamos la memoria. Claro. El 4 de mayo en Atenco, San Salvador Atenco, Estado de México, se da una fuerte represión, una brutal represión. Quizá no tenía
hacía mucho no había una represión de los alcances de aquellos años de los 70s, donde hubo allanamientos, golpizas tumultuarias, 2 asesinatos, tortura sexual contra mujeres, en un contexto donde un pueblo, en este caso San Salvador Atenco, organizado a través del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, decide apoyar a unos floristas que exigían o que pedían que se les dejara laborar en estas fechas de mayo, que son fechas donde más venta tienen, y pues es un modo de ingreso. Y lamentablemente, aunque las autoridades de Texcoco, que en este caso eran las involucradas de manera directa con el caso de los floristas, aceptaron que estos pudieran vender, el 2 de mayo en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo, se llegó al acuerdo de que los floristas iban a poder vender sus flores y posteriormente iban a ser reubicados en otro lugar, en otro establecimiento. El 3 de mayo, desde las 5 de la mañana, hora en que los floristas empiezan a apostarse y a poner sus puestos, en este caso en la banqueta, ya no se les permitió. Y desde ahí, desde el 3 de mayo, empieza, digamos, una antesala, le llamamos nosotros, de algo que iba a ser mucho peor. El mismo 3 de mayo, desde temprana hora, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya había granaderos, no dejaron poner finalmente a los floristas y fueron reprimidos. Allí estaban solidarizándose compañeros del Frente, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, entre otros, y cerca de las 10 de la mañana, desde las 7 fueron brutalmente reprimidos. Ahí mismo se tuvieron que refugiar en un mercado, en unas casas incluso cerca de ahí, sí. Y fueron reprimidos, se los llevaron presos. Fueron los primeros 20 presos, cerca de 20 presos, entre ellos Ignacio y Felipe, a quienes son trasladados a un penal de máxima seguridad. El 3 de mayo, ahora ya lo digo a 20 años, pero el 3 de mayo la comunidad no necesariamente sabía dónde se los habían llevado a todos los presos, pues no había, las autoridades estatales y federales rompieron toda comunicación, la bloquearon, nunca permitieron que se retomara el diálogo, que se retomara una comunicación para establecer pues qué va a pasar, ¿no? En un contexto donde se rompen acuerdos, donde se llevan presos, presas, y donde no sabemos además nada de ellos. Y en ese contexto es cuando a modo de protesta la comunidad de San Salvador Atenco bloquea la carretera y mandan como respuesta para desbloquear, mandan a cientos de policías estatales, mismos que son repelidos por la misma comunidad, por el enojo, la indignación. Insisto, nunca, las autoridades ya nunca volvieron a responder ninguna llamada, y eso que había, digamos, puentes de diálogo previos, ya nunca lo volvieron a responder. Y cerca de la 1 de la tarde es asesinado un niño de 14 años, Javier Cortés, a quemarropa por las balas asesinas de un policía estatal. Esa es una antesala que, como digo, nos de alguna manera nos avisaba que venía algo peor. Al día siguiente, la gente enojada, indignada, retiene a algunos policías, exigiendo todo el tiempo diálogo. Ya nunca más lo hubo. Fue un día muy, muy largo para la comunidad. Y en la noche, pues, todavía se insistía.
En ese marco, en ese contexto, estamos en el año 2006, donde en México hay una elección muy reñida entre Obrador, entre Felipe Calderón y los otros contendientes, pero básicamente el puntero de alguna manera era López Obrador. Y creo que también lo menciono porque es parte de un contexto donde, donde se desenvuelve pues lo que después viene a ser un castigo ejemplar. Y había, digamos, este ambiente, y por otro lado también estaba la propuesta de la otra campaña, donde se hace el llamado a las organizaciones, a los pueblos, para construir juntos la vía no electoral, para organizarnos y luchar por la vía no electoral. El Frente de Pueblos participaba en este esfuerzo. Al día siguiente, el mismo 3 de mayo, acuden cientos de personas a solidarizarse con nosotros en el pueblo, y el 4 de mayo a las 6 de la mañana ingresan al alba más de 3,000 bestias uniformadas de la Policía Estatal del Estado de México y de la Policía Federal, que en ese caso era la PFP, ambas creadas por Wilfrido Robledo Madrid, un almirante de esos, pues formado muy en la escuela norteamericana para repeler contra insurrección. Y al final él ingresa con la PFP y con la Atenco en nombre de un Operación Rescate, cuando en realidad se trató de un estado de sitio contra un pueblo entero. Hubo allanamientos, hubo golpizas tumultuarias, gente encañonada, niños encañonados, porque estos entraban a las casas a cazar a activistas, a miembros del frente u estudiantes que se habían solidarizado o personas de otros colectivos. Y todo esto ocurrió durante horas. Agarraron a la gente que pudieron, a todo quien le pareciera sospechoso, a todo quien vieran corriendo, los tomaron presos. Para llevárselos presos los apilaban, los subían en camiones apilados unos sobre otros, a un punto de ponerlos en riesgo, por supuesto, todo el tiempo. Pero no solo eso, eso era parte de la tortura. Sexual contra mujeres, incluso hombres, fue parte, digamos, de esta medida contrainsurgente, de esta medida policíaco-militar que diseñó, encabezó Wilfrido Robledo Madrid, entre otros personeros similares, pero que al final fue avalada, fue planeada también por el gobierno estatal y federal, en este caso Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, y esos mandos que ya no resuenan tanto, ¿no? Pero existen y siguen impunes y siguen libres. Ahí tenemos un Eduardo Medina Mora, que era el secretario de Seguridad Pública se me fue que está ahora preso en Estados Unidos. Genaro García Luna. García Luna. Pero Eduardo Mariano Mora también estaba ahí, era parte del cuerpo de seguridad. Entonces, eso y más personajes de esta política nacional que seguimos padeciendo en muchos lados. Vaya, esos personajes siguen libres, impunes, no hay nadie preso en la cárcel, no hay nadie castigado. En cambio, sí hubo condenas absurdas de 32 años a 112 años. En el caso de tu padre, Ignacio del Valle, ¿no? Resistiendo 12 de ellos, 4 años al final, pero fueron más de 200 personas presas en su momento. Y bueno, también siempre, trato de que no se me olvide, pero hubo 5 extranjeros jóvenes
4 mujeres, un hombre, que fueron extraditados de manera también cobarde, inhumana y además ilegal. Así es. Y 4 de esas mujeres violadas, torturadas sexualmente. América, esto ocurrió el 3 y 4, pero me corrige si me equivoco, pero me parece que se da en un contexto, pareciera que fue una gran venganza del Estado mexicano en contra de un movimiento, entre otras cosas, por defender su territorio y oponerse a lo que era un proyecto de también un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en tierras de Atenco. Sin duda. El 3 y 4 de mayo pareciera que responde solo a que unos campesinos organizados en el frente y impertinentemente defienden. El fondo de todo al final es, yo digo, es la antesala, lo que ocurre el 3 de mayo, pero finalmente el 4 de mayo se ejerce con total y abiertamente impunidad una venganza política, porque al final el Frente de Pueblos entre 2001 y 2002 tuvo una lucha muy importante que trasciende a nivel nacional e internacional, y por la defensa de su tierra contra el aeropuerto internacional, contra la construcción del aeropuerto internacional que habían impuesto construir sobre nuestro territorio. Y este frente, más mucha solidaridad, más muchos otros factores que también coadyuvan, pero sobre todo la decisión firme de un pueblo es lo que echa abajo un decreto expropiatorio y se obliga a la cancelación del aeropuerto, una imposición que venía por decreto y que generalmente así venían siendo las imposiciones de nuestro país. Claro. Y que demuestra Atenco que, son invencibles aquellos que se dicen siempre que siempre van a ganar, que la historia siempre los coloca como los vencedores. Y eso nos muestra al pueblo de México, a los pueblos que luchan, a los pueblos que se organizan, que sí es posible derrotarlos y que sí es posible que ganemos y que sí es posible recuperar nuestra dignidad, recuperar nuestra palabra, nuestra voz como pueblo, porque al final pueblo, pero somos seres humanos, somos personas. Claro. que valemos y tenemos la misma dignidad que cualquier funcionario de México y del mundo. Así es. Y pareciera que el gobierno de Vicente Fox, panista en ese momento, digamos, utilizó el conflicto del 3 y 4 de mayo, el 3 especialmente, como para crear una especie de venganza estatal en contra de un pueblo que resistió y defendió su territorio. Te quisiera preguntar, América, un aspecto muy grave de lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo fue justamente las agresiones sexuales, especialmente contra mujeres. Eso, digamos, fue una connotación especial en los hechos represivos y de violencias estatales del Estado mexicano. ¿Nos abunda sobre ello? Por supuesto. Sí, además de esta venganza, que sí es una forma, y no solo de Fox, o sea, al final le ponemos nombre y apellido a los personeros que están representando en su momento al poder, en este caso del Estado. Pero en sí me parece importante que tomemos en cuenta que al final quienes controlan el poder económico, no se reduce a funcionarios o a poderes estatales. Es todo una mafia, es todo un bloque de alguna manera que históricamente se ha impuesto sobre los pueblos, sobre las mayorías, en México y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y que, pues responden también a un sistema, al funcionamiento de un sistema, es el capital, el gran capital, y en este caso en su sección medio salvaje, que es el neoliberalismo. Digo medio salvaje porque el capitalismo siempre puede ser mucho más salvaje, siempre, y lo acaba haciendo. Hoy tenemos allá Palestina, pero bueno, responde a una venganza, esa represión del Mayo Rojo, responde a una venganza política, pero también es otra forma de anunciar que es así como se debe gobernar. Estábamos en un contexto electoral
y todo el mundo levanta las manos ahí, y todo el mundo todo el mundo anda ofreciendo, digamos, sus servicios al gran capital. Y en este caso, Enrique Peña Nieto necesitaba también un trofeo. Sí. Necesitaba demostrar que él era el indicado para que, digamos, que lo tomaran en cuenta los de allá arriba, los dueños del dinero. Y levanta la mano y levanta a Atenco ensangretado como trofeo. Es por eso, por un lado eso, pero también esta otra parte que es justo este castigo ejemplar. Necesitaban el gran capital y toda esta mafia, oligarquía política que del PRI y del PAN que habíamos venido padeciendo, al final necesitaba dar un castigo ejemplar para avisarle a todo mundo que cuidado y se organizaran y cuidado y volvieran a intentar echar abajo los planes que ellos ya tienen dictados, incluso desde organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos estos organismos de los que ya no se nombran o que han mutado a otras cosas, pero que al final el objetivo sigue siendo el mismo: aplastar, imponer, enriquecerse por encima de los cuerpos, de las vidas y de los pueblos, de los territorios. Uh-huh. La venganza y este castigo ejemplar, de alguna manera, era necesario dar un golpe duro, muy fuerte, y es un poco o más bien tiene un gran fondo como estas represiones inhumanas, brutales que vemos en las guerras, o que vemos en situaciones como Palestina, como lo que se intenta hacer contra Irán y con tantos pueblos, y con lo que vivió América Latina vivió en todas las dictaduras, ¿no? Uh-huh. El castigo ejemplar que dieron contra Atenco implicaba también que la población, la local, la que vivió directamente y en carne propia este estado de sitio, pero también aquellos que estaban mirando qué es lo que estaba pasando, porque además recordemos que fue televisado. Así es. Televisado a plena luz del día, era 2006, han pasado 20 años. 20 años después ya podemos ver una Palestina masacrada, televisada en tiempo real. Y en este caso, en 2006, hace 20 años, en un pequeño pueblo de cerca de 50,000 habitantes, 60,000 habitantes en ese entonces, quizás, pero era un pequeño pueblo donde no estaban presentes esos 60,000 habitantes, eran, ¿qué te digo?, 2,000 habitantes que estaban ahí atrincherados, repeliendo las balas, repeliendo esta bestialidad. El plan implicaba tomar a las mujeres como objeto de venganza y como botín de guerra, y torturarlas, como se hizo. Hay pues decenas de testimonios gravísimos, dolorosos, que han llegado, estos testimonios de más de 40 mujeres torturadas sexualmente, hay que colocarlo así, torturadas sexualmente. 12 de esas mujeres decidieron llevar la denuncia a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que aquí en México no consiguieron justicia, agotaron las instancias nacionales, jurídicas nacionales, y no la consiguieron. Decidieron apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018. En noviembre de 2018, la Corte Interamericana da su sentencia y le da la razón a las mujeres y le hace un llamado al Estado mexicano a donde tiene que hacer una reparación integral por todos los daños causados, específicamente contra estas mujeres que fueron torturadas sexualmente. Pero si quizás hubiéramos tenido la capacidad o tendríamos la capacidad de organizarnos y llevar todos los delitos que se cometieron, bueno, el Estado mexicano no tiene cómo pagar eso, porque no hay forma más que cuando realmente el Estado mexicano sea congruente y no repita ninguna situación, nada que se le parezca, nada que se le acerque ni se le parezca
a una cosa como la que vivimos y sufrimos y que nos marca la vida a los que vivimos allá, pero también a mucha gente. Estos 20 años nos hemos reencontrado con varios compañeros, compañeras, y es como esta emoción, por un lado, de volvernos a ver, pero hay una tristeza inevitable, hay una impotencia inevitable, que increíblemente, pero 20 años después, pues ahí la cargamos. Sí. Y tiene que ver con que no ha habido una reparación integral contra todo lo que se sufrió, contra el Mayo Rojo. ¿Qué tal, América del Valle? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte, gracias. Quería hacerte algunas preguntas, América. Una tiene que ver con el papel de los medios de comunicación en esa mafia política empresarial del que hablabas hace rato, recordando que yo creo que la mayoría de las personas recuerdan probablemente las imágenes que transmitía Televisa y TV Azteca a través de un helicóptero. Justo era la escena donde pobladores capturaban a un policía federal, me parece, y lo golpeaban, que era uno de los retenidos, y la voz desde los reporteros de ahí del helicóptero pidiendo, exigiendo mano dura al Estado mexicano que reprimiera. ¿Qué papel jugó en ese momento y siguen jugando algunos medios que ahorita hay que recordar que algunos todavía se prestan a la nostalgia por el nuevo aeropuerto internacional que trató de construir después Peña Nieto y que finalmente fue frenado? Gracias por tocar ese tema, Jesús. Efectivamente, de pronto hay que tener como es muy importante poder ver y analizar lo que ocurre el 3 y 4 de mayo en Atenco. Y es que nosotros sostenemos que fue una acción más que premeditada, o sea, fue súper diseñada de manera quirúrgica, sabían dónde y sabían en qué momento, supieron cómo hacerlo. El 3 de mayo, después de que Javier Cortés es asesinado por una bala asesina de un policía, la gente se enardece, se indigna muchísimo. Yo aquí quisiera que el público se pusiera en nuestros zapatos. Y es que cuando la comunidad se enardece, ya, y además nadie respondía a llamadas, no había modo. Y entonces la gente tuvo un coraje tan grande, una indignación tan grande que fue capaz de repeler pero todas las ocasiones posibles a hordas de policías, así iban cientos y además iban armados. Uh-huh. Aventando gases lacrimógenos, o sea, no nos estaban aventando rosas. El pueblo a la mano tenía piedras, los machetes, que es, si bien en un momento de tensión puede ser un gran riesgo, pero al final no hay nadie como herido por eso. Pero a lo que voy es más bien, hay una escena donde un poblador le da una patada en los testículos a un policía en el suelo, tirado, indefendible de alguna manera, indefenso, perdón. Le da una patada y yo lo que trato de explicar, el contexto en el que se da es en esta indignación que se da después de que asesinan a un joven de 14 años, a un niño de 14 años. Esa imagen la repitieron hasta la náusea. Sí. La repitieron todo el 3 de mayo, más, o sea, la imagen, más el resto de comentarios que la gente de TV Azteca, los de Televisa y sus tentáculos con otros medios que en la radio, no teníamos redes sociales en ese entonces, seguíamos funcionando con la televisión y con la radio. Bueno, esa imagen y esos audios de alguna manera que nos pueden retratar imágenes fueron una forma de programar a la población para después poder justificar todo lo injustificable de lo al día siguiente. Uh-huh. Pero fue una forma de lincharnos mediáticamente, de deshumanizarnos, de descontextualizar además la situación, fue preparando a la población a nivel nacional, porque además
Televisa, o sea, hay comunidades que no tienen a escuelas, pero llega lo que es Coca-Cola y Televisa, llegan a las comunidades, la televisión, ¿no? Entonces, fueron programando y fueron preparando a la población a nivel nacional para después justificar lo que se viene el 4 de mayo. Y lo que se viene el 4 de mayo lo televisaron. Exacto. Lo televisaron. Ahí, bueno, los estrategas y diseñadores sanguinarios ahí, pues hay dos. Wilfrido Robledo, Madrid, que ya se murió y que la verdad ese tipo de gente debería de conocer el infierno y ojalá lo esté conociendo. Y está García Luna, exacto, que le encanta montar y unos montajes. Era los años estelares de García Luna, coludido con los medios, haciendo montajes, digamos, tantos casos que hubo en aquel momento. Es terrible. Yo creo que transmitieron más la imagen, América, de esa agresión al policía que los testimonios de las víctimas de la represión en total, los medios de comunicación. Quería preguntarte otra cuestión ahorita que recordabas el contexto, me parece importante bien que era el paso de la otra campaña y me parece que estaban justo en la Ciudad de México el 3 y 4 de mayo. El subcomandante Marcos se trasladó de inmediato, pues, aquellos días allá a San Salvador Atenco, junto con los demás integrantes de la otra campaña. Y pues resulta llamativo que esta represión fue de parte de los 3 partidos políticos principales, federal, estatal, municipal. Parece dar la razón justamente del sentido de la otra campaña y del llamado hacia la autonomía de parte de esta iniciativa del EZLN y de muchos otros pueblos, ¿no? Sí, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra éramos parte de ese esfuerzo de la otra campaña. Nos adherimos a la sexta declaración desde 2005, que fue el llamado por ahí de julio, y pues cuando arranca la otra campaña es el 1 de enero de 2006, y veníamos coordinando con los trabajos en cuanto a logística, porque la otra campaña implicó un recorrido a nivel nacional, para reencontrar a los pueblos, reencontrarse entre pueblos, entre organizaciones, colectivos y, en fin, todas las personas. Ese era el llamado, encontrarnos todos aquellos que quisiéramos construir algo alterno, distinto a la vía electoral, distinto a lo que convencionalmente, pues, donde nos acomodan, ¿no? Donde no nos preguntan, y esa es parte de la democracia de nuestro sistema, ¿no? Votas por quien te pongo, no por quien tú elijas. Entonces, la otra campaña tenía esta propuesta, además de organización, además de conocernos entre pueblos, porque es increíble. México es un país enorme, su territorio es gigante, y veníamos ahí participando. Recuerdo que en el Estado de México el recorrido fue como por ahí de abril, de fines de abril, venía ese recorrido. Ese recorrido estuvo allá el 25 de abril de 2006, ahí estuvo el subcomandante en Atenco, en la plaza. O sea, estamos hablando de 10 días antes de esta represión, de esta brutalidad. Y ahí nos pronunciamos, reiteramos nuestro compromiso, reiteramos nuestras ganas y el sueño de organizarnos con los pueblos de abajo. El 2 de mayo, esta comisión sexta que le llamaban la comisión sexta, donde venía el subcomandante insurgente, subcomandante Marcos, siempre le digo insurgente, bueno, pues porque sí. También pasó le tocaba en la Ciudad de México, y en la Ciudad de México estaba programado visitar varias universidades, entonces le tocó estar en Ciudad Universitaria. Ahí yo tenía una comisión, una tarea. Entonces acabó la actividad y yo dije, como continúa en la ciudad, yo me quedo esta tarde-noche, amanezco aquí y yo mañana continúo con las actividades, porque además siguen siendo en la ciudad. Yo me quedé esa noche en la ciudad con mis amigos, mis amigas, y a las 7 de la mañana del 3 de mayo, pues me encuentro con la noticia de que pues están siendo reprimidos los floristas, que mi padre está siendo reprimido, que lo tienen, prácticamente los tienen cercados, y ya en ese trayecto, ahora la verdad es que es importante hacer mucha memoria, pero tengo diluido el momento, la hora,
que mi padre me habla por última vez por teléfono. Ya me acordé, fue en la tarde que me habla y me dice, cuídate, te amo, haz tu tarea, y cuídate mucho. Y porque ya se lo llevaban preso, o sea, ya se lo llevaban a esa hora, y fue momentos antes de que después estuviéramos ahí en la plaza de Tlatelolco. Muy bien. 4 de la tarde, porque era, digamos, parte de un programa que ya estaba hecho. Y bueno, pues mira, el 3 de mayo, cómo son las cosas, la plaza de Tlatelolco estaba llena porque estaba programada otro tipo de acto y se convierte en un llamado a la solidaridad para abrazar a Tenco. América, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros y recordar este acontecimiento tan relevante en la historia de las resistencias y sociales, de los movimientos sociales del país. La verdad es que habría mucho que conversar, pero ya se nos agotó el tiempo en esta tarde. Más adelante, si te parece, continuamos con otra charla. Rubén, yo les agradezco muchísimo y sobre todo a este público le pediría encarecidamente que miremos, que nos echemos un clavadito a las redes, que miremos, que preguntemos, que vayamos a las fuentes que vivieron o que están narrando desde primera voz lo que ha pasado en estos lugares, porque al final es memoria para todos, memoria necesaria, obligada. Sin duda. No podemos permitir que eso quede impune, y es justo, también no quiero dejar de decirlo, es lo que a este gobierno distinto, no me atrevería a ponerlo en el mismo costal y en el mismo nivel que con el PRI y el PAN, es un esfuerzo distinto, definitivamente. Sin embargo, hace falta mucho por aprender, hace falta mucho por aprender, y necesitamos que haya justicia plena, no solo una justicia de dicho, no necesitamos, no es suficiente con que haya, como en este caso, algunas cosas que hemos conseguido en el pueblo, una restitución de tierra, un hospital, una universidad, no es suficiente. Bien. Mientras no haya un castigo ejemplar para aquellos que cometieron, que ordenaron, que ejecutaron un crimen de Estado, México sigue faltando, digamos, justicia. Sigue haciendo falta justicia. Claro. Y no queda más que ser el pueblo organizado, las organizaciones de todos los lugares, de todos los rincones, quienes lo empujemos. Y esa es la apuesta. El llamado es a seguir empujando la justicia, no solo para Tenco, sino para tantos temas y tantas situaciones que ahí siguen. Está Oaxaca, así está en los 43, de Ayotzinapa. Ahora mismo hay muchas luchas, están las madres buscadoras, está un pueblo de Nayarit luchando y defendiendo su mar, sus aguas, su territorio, y así nos podemos seguir. Claro. O sea, no hemos acabado. Así es. Sí. Muchísimas gracias, América del Valle, de nuevo por esta charla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos cordiales. Vamos a una pausa y regresamos para continuar con más información y cerrar el programa esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0, bueno, todavía con los ecos de esta larga entrevista, pero me parece necesaria, con América del Valle. Por cierto, ella es hija de Ignacio del Valle, uno de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y él fue, como ya nos dijo, se despidió, nos narraba, y fue detenido y pasó 10 años en la cárcel. De hecho, tuvo una sentencia de 111 años, si mal no recuerdo, y evidentemente pues eran cargos inventados porque se le acusaba de agresión a los policías y otros delitos que no había cometido, de tal manera que 10 años después pudo salir libre Ignacio del Valle. Y bueno, pues como decía América, son uno de los acontecimientos, de los episodios que vale
es necesario reconocer en la historia de los movimientos sociales y de las violencias estatales contra el pueblo en México. Solo recordaba mientras escuchaba América, Rubén, episodios también de aquella época como Oaxaca en 2008, la represión brutal. No, también fue en 2006. 2006, ¿cierto? Toda la represión contra la comunidad de Oaxaca. Nochistlán, que fue en Oaxaca también, pero en el gobierno de Peña Nieto. 2016. Contra la reforma educativa, 2015. El operativo policial, mataron a gente. Obviamente Ayotzinapa y tantos capítulos de represión masiva estatal que ha habido en la historia reciente. Así es. Nos vamos a otra pausa más y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en este jueves 7 de mayo, prácticamente para despedirnos. Solo como titulares les vamos a compartir un par de notas que tienen que ver con la crisis por desaparición de personas. Uno es el caso de Alejandro Trinidad Escobedo, que desapareció en Tequila el 11 de mayo de 2013 y sin embargo la Fiscalía empezó su investigación hasta el 2017, 4 años después. Es un caso que es presentado por el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Y el otro caso es que ya son 18 bolsas de restos humanos encontrados por el colectivo Madres Buscadoras en la fosa que fue encontrada en El Salto. Ya dejamos también otra nota de que Luz de Esperanza lanza una campaña por el Mundial de Fútbol, este colectivo de familiares de personas desaparecidas. Ya dejaremos también temas internacionales. Por cierto, hubo un encuentro hoy entre Luis Ignacio Lula da Silva y Donald Trump en la Casa Blanca. Hablaron casi 3 horas, pero no hubo rueda de prensa conjunta al final. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y lo invitamos a que mañana nos vuelva a seguir en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0. Con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3